Nos vamos a otro tema a propósito del trabajo que ha desarrollado la mesa técnica con recomendaciones para buscar cambios al sistema de admisión escolar. Vamos a conversar con una de las integrantes de la mesa, Silvia Izaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Carolina, Sebastián. Silvia, bueno, esto fue parte de un compromiso, se negoció en el Congreso el año pasado, también como parte de los cambios que se querían implementar al sistema de admisión específicamente. ¿Estas propuestas suponen algún cambio de rumbo notable respecto a lo que se estaba haciendo ahora, un cambio radical o no, Silvia? ¿Cómo lo calificaría? No, yo creo que es cambio con continuidad. Se ratifica en la mesa los principios que rigen al SAE y esos principios siguen rigiendo el nuevo sistema de admisión. Se busca complementar lo que existe hoy día, ¿verdad?, con un reconocimiento al mérito que el antiguo sistema o el actual sistema no lo tiene. Hay un mayor reconocimiento del mérito y también hay otras oportunidades de mejora donde se entregan más atribuciones a los directores, se flexibiliza el sistema, pero siempre resguardando que los principios que rigen el sistema de admisión se cumplan. ¿Cuáles son esos principios? Que sea transparente, que sea objetivo, que no haya discriminación arbitraria y que sean los padres los que elijan los colegios de los niños. Esos principios se están resguardando con las propuestas que nosotros hacemos, pero estas propuestas en el fondo van a perfeccionar este sistema, pero no lo cambian radicalmente. Entonces, podríamos decir que continúa funcionando el algoritmo, lo que en algún momento se ha llamado tómbola para la designación de cupos, ¿cierto? Sí, mal llamado tómbola, porque Así no es es. una tómbola, es un algoritmo inteligente que optimiza las preferencias de la familia. Eso se mantiene, Silvia. ¿Y qué pasa con la Se selección en los colegios públicos, en la selección en los colegios que tradicionalmente tuvieron selección y la perdieron? A ver, actualmente los liceos de alto rendimiento pueden seleccionar hasta máximo un 30% de su matrícula. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que antes del SAE habían 36 liceos de alto rendimiento académico y hoy día hay solo 4. Porque cuando tú tienes solamente el 30% de selección, ¿verdad?, no te vale la pena hacer todo ese esfuerzo por un 30%. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Estamos proponiendo fortalecer los liceos de alto rendimiento, que puedan seleccionar hasta el 80% de su matrícula y que ojalá hayan en todas las regiones del país al menos un liceo de alto rendimiento para que las familias tengan estas oportunidades y esta mayor diversidad de proyectos educativos. Pero con todo, tampoco puede ser una generalidad. Estos liceos de alto rendimiento son una excepción al sistema y no pueden ser más del 5% del sistema nacional. ¿Esos liceos de alta exigencia son los que conocíamos como liceos emblemáticos, Silvia? Los liceos emblemáticos eran liceos del Estado, que eran liceos de alto rendimiento, pero también habían liceos no emblemáticos particulares subvencionados que también tenían esta categoría de alto rendimiento académico. Pero sí, podríamos decir que en gran parte sí. ¿Y en esta sugerencia ustedes determinan específicamente cuáles son esos liceos o será discusión en el Congreso después eso? No, actualmente están los requisitos en la ley. Para hacer un liceo de alto rendimiento tienes que tener más demanda que vacante para poder hacer selección, ¿verdad? Tienes que tener un alto rendimiento académico que está establecido en la ley, tienes que tener programas propios, y tienes que ser gratuito. Y lo que nosotros hacemos como comisión es que agregamos dos escenarios que hoy día no se contemplan en la ley, a saber, un escenario para un colegio nuevo que quiera hacer de alto rendimiento. Ajá. Imagínate un servicio local en un territorio donde no hay ningún liceo de alto rendimiento que quieran crear un liceo nuevo. ¿Ya? Bueno, sí, ahí nosotros damos orientaciones de qué debiera cumplir para crearse este nuevo establecimiento de alto rendimiento. Y también está pasando que los liceos emblemáticos que mencionabas tú hoy día no cumplen con todos los requisitos para ser liceo de alto rendimiento. Bueno, para ello proponemos también una transición, ¿verdad? Con requisitos distintos para que en Silvia, 5 años sí puedan cumplir con los requisitos de hoy día. ¿Sí? ¿y qué efectos académicos son los que justifican el que se aumente este umbral de alumnos que se puedan seleccionar basados en el mérito? ¿Por qué eso es importante y qué impacto tiene en el resto de la comunidad educativa, por ejemplo, Silvia? Mire, lo que hemos visto con los datos empíricamente es que los liceos de alto rendimiento lograban posicionar alumnos de bajos recursos en las carreras y en las universidades más selectivas del país, haciendo nuestra élite un poquito más heterogénea. Lo que hemos visto después del sistema de admisión escolar, hoy día a la fecha, es que
estos establecimientos cada vez menos alumnos se ubican en el percentil más alto rendimiento en las pruebas de selección para acceder a la educación superior. Y además hemos visto que tampoco ha habido un trasvasije de alumnos de estos liceos a establecimientos públicos que no seleccionan o a establecimientos particulares subvencionados. Lo que uno observa a nivel agregado es que los alumnos del sector que financia el Estado, menos alumnos hoy día, tienen los puntajes para poder acceder a las carreras más selectivas. ¿Qué es lo que uno quiere lograr con esto? Primero, dar una señal de que el esfuerzo sí importa, que el rendimiento académico sí importa, y que aquellos alumnos extremadamente talentosos, ¿verdad?, que quieren ir a un establecimiento de alto rendimiento, lo van a poder hacer y con eso probablemente cambiar la trayectoria de sus vidas y con eso poder hacer una élite mucho más heterogénea de lo que tenemos hoy día en Chile. Y eso resguardando que el impacto a nivel del sistema no sea muy grande. Cuando son solo el 5% de los liceos, tú resguardas de que no tenga un impacto negativo en el resto de los establecimientos escolares, no afecte el rendimiento académico de los otros niños en el sistema. Estamos conversando con Silvia Seguirre, presidenta de la Mesa Técnica, que entregó recomendaciones para mejorar el sistema de admisión escolar, que además fue un compromiso de los parlamentarios con el gobierno en la tramitación del presupuesto, que incluso en algún momento como que no le iban a dar plata a los SLEP si es que no se realizaba esta mejora. En fin, es parte de una negociación política. Entraron a participar los técnicos, 12 técnicos encabezados por Silvia Izaguirre, con quien conversamos. Y ustedes hacen recomendaciones, Silvia, en 10 ámbitos, ¿cierto? Y uno de esos ámbitos es algo que es muy sensible para las familias y los colegios, especialmente en el último tiempo, que es fortalecer la atención a la diversidad en el sistema escolar. Esa diversidad habla de la convivencia de niños y niñas neurotípicos con neurodiversos. ¿Qué pasa con el programa PIE, que es muy significativo para esas familias? ¿Por dónde lo abordan? Mira, una de las cosas que más salieron en las audiencias con las familias y con los directores, por una parte se reconoce que este nuevo sistema ha permitido que niños con necesidades educativas especiales puedan acceder a la educación regular. Y eso es un gran avance. Pero ha tenido como contraparte, ¿verdad?, que los establecimientos escolares muchas veces no tienen los recursos ni humanos ni económicos para poder hacer una educación inclusiva y entregar un servicio adecuado a la necesidad del niño. Y también nos han dicho los sostenedores que gracias a este sistema del SAE han entrado muchísimos niños, especialmente a establecimientos que tienen el programa de integración escolar, desbordando las capacidades de los establecimientos. ¿Ya? Nosotros en estos 2 meses de trabajo es un tema que supera al mandato de la mesa. En 2 meses no tuvimos el tiempo para poder abordar esto en profundidad, pero sí hacemos un llamado al Ministerio de Educación de que este es un tema urgente, de que hay que revisar el programa de integración escolar tal como está definido hoy día, porque no está dando abasto para las necesidades que tienen tanto los niños como los establecimientos escolares, y creemos que por una parte, nosotros decimos que hay que priorizar a los niños que tienen ciertas discapacidades concretas en establecimientos que cuentan con esas herramientas. Por ejemplo, si un establecimiento tiene un docente que sabe el lenguaje de señas, que se puedan priorizar en ese establecimiento estudiantes, ¿verdad?, sordos mudos. Claro. Hacemos ciertas reformas en esa línea. Creemos que se tiene que hacer un catastro también de cuántos niños con necesidad educativa especial están en el sistema, pero hay que avanzar mucho más allá y ahí hacemos un llamado al Ministerio de Educación a realmente reevaluar el PIE, a reformularlo y también a repensar el sistema de admisión para que tenga una distribución más homogénea en el sistema y no se concentren los niños con necesidades educativas especiales en determinados establecimientos. Silvia, ¿y qué efecto crees que va a tener desde el punto de vista de la legitimidad del sistema de admisión, desde el punto de vista de los padres fundamentalmente, estas modificaciones? Mira, cuando uno observa las encuestas de opinión de los apoderados y de los postulantes, existe un alto porcentaje, sobre el 50%, que está altamente satisfecho. Para que tú te hagas una idea, el 53% de las personas que postula queda en su primera preferencia. En prekinder, que es el primer año de ingreso a la educación escolar, el 80% queda en su primera preferencia y el 96% queda asignado en una de sus preferencias. Entonces, ¿dónde está? Las personas que están con disgusto con este sistema son los que no quedan asignados, que es menos de un 10%, ¿verdad? Y son las personas que
quedan asignados, pero en un establecimiento que no es de su preferencia. Ahí se radica el problema. Sí. Nosotros estamos haciendo medidas para mejorar la asignación, para que también los establecimientos tengan más atribuciones, para acercar los establecimientos a las familias, y creemos que eso va a poder ayudar a que las familias queden más conformes, pero hay algo que no podemos prometer, Ujú. y que está fuera del alcance del SAE o de cualquier De sistema cualquier de sistema, admisión. claro. Y es lo siguiente, tú no le puedes asegurar a todos los niños en Chile que va a quedar en su colegio favorito, porque cuando un colegio tiene 100 vacantes y postulan 1000 niños, 900 No hay quedan fuera cómo, sí o sí. claro. Mm. Y eso no hay cómo resolverlo. Pero lo que sí estamos haciendo es mejorar ciertos casos críticos que afectan a la familia y que ahí hay oportunidades de mejora. Pero este sistema, y quiero decirlo muy claramente, está legitimado. Uno ve las encuestas y está legitimado por la gran mayoría de los usuarios. Efectivamente hay un porcentaje que ha tenido muy mala suerte, ¿verdad? Que está disconforme, pero eso pasaría con cualquier otro sistema. Ujú. Y estas medidas ayudan a que ese porcentaje se reduzca aún más. Y esa satisfacción se da tanto en municipios que tienen SLEP o en regiones que tienen SLEP como quienes todavía tienen educación municipalizada, o eso no se sabe. No, en general no es un tema de si hay SLEP o educación municipalizada, sino que tiene que ver con la concentración de la demanda, y sobre todo en las capitales urbanas, te diría yo. Ya. Ahí es donde se concentra más la demanda y hace entonces que muchos niños nos queden en sus primeras preferencias. Y eso Ustedes, frustra muchísimo a los padres. ustedes proponen mejorar la fase complementaria y de regularización de anótate en la lista. ¿Eso en qué consiste? ¿Cómo se traduce? Actualmente existe un sistema donde tú te anotas en la lista. Primero tú postulas en la etapa regular. Si no quedas asignado o no te gustó en el colegio que quedaste asignado, vas a la etapa complementaria. Correcto, que es ¿Ya? como lista espera. No, es una segunda fase de postulación. Tú vuelves a postular de cero en los colegios que tienen vacantes. Ya. ¿Ya? Y luego después de la lista complementaria, se cierra la lista complementaria y si no quedaste en ningún colegio o no te gustó el colegio, te vas a la anótate en la lista. Pero se pierde el orden de prelación en la lista de espera que tú quedaste en la complementaria. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Cuando se va a la anótate en la lista, que son todos los niños que no quedaron conforme con su asignación, ni en la regular, ni en la complementaria, bueno, que no lleguen de cero a la anótate en la lista, sino que se respete el orden de prelación con que quedaste en el anótate en la lista. Que sea un sistema mucho más expedito, más justo, ¿verdad? Donde se respetan la forma en que quedaste asignado en la lista de espera en la fase anterior, y también entregar más atribuciones a los directores de establecimiento para flexibilizar el sistema y para que puedan resolver casos excepcionales. Por Ujú. ejemplo, pasa muchas veces que postulan dos hermanos a un colegio y por cupo queda solo uno, pero otro hermano no puede quedar porque no existe el cupo Claro. suficiente. Bueno, que un director pueda decir, yo creo un cupo extraordinario Mm. para que queden los dos hermanos juntos en el colegio, y así podemos solucionar un problema con esa familia. Tiene Y todo esos casos se sentido. repiten mucho, son muchos casos como esos que se pueden resolver de forma bastante expedita. Silvia, esta es una propuesta, ¿no? La mesa técnica fue mandatada para que desarrollaran este informe con propuestas como las que estábamos conversando, pero esto vuelve al Congreso. El gobierno es el que tiene que presentar esos proyectos. De todas maneras, ¿qué espacio ven, digamos, para que esto se transforme en cambios concretos? A ver, este informe es una sugerencia, ¿verdad?, que uno entrega al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación no es vinculante, ninguna de las propuestas es vinculante, Claro. así que el Ministerio va a hacer una selección de lo que mejor le parezca para presentarlo en la discusión parlamentaria. Como estas medidas no llevan presupuesto, no llevan asociados recursos, Ujú. también los parlamentarios pueden presentar sus propias indicaciones basadas en esta sugerencia. Pero más allá de que no sean vinculantes, creemos que, dada la polarización que existe hoy día en la política y dado que estamos en un año electoral, este documento, que fue firmado por 12 personas que son muy transversal y que representan todo el abanico del espectro político, da un muy buen pie para poder conversar y ponerse de acuerdo en estas materias, sin caer en polarización. Y la actitud en ese sentido del ministro Cataldo durante el trabajo de la mesa, que fue especialmente intenso, diciembre, entre enero y marzo, perdón, ¿cómo la evalúa, Silvia?
extraordinariamente bien. O sea, el ministerio nos dio todo el apoyo, teníamos una secretaría técnica que nos entregaba todos los datos, toda la información que necesitábamos, nos apoyó muchísimo en nuestro trabajo como comisión y el ministro se mostró sumamente receptivo a este informe, muy agradecido, porque es una discusión donde hay legítimas diferencias y donde hay que resolverlas por el bien de las familias, ¿verdad? Y este informe ayuda en esa dirección a que el gobierno, el oficialismo con la oposición puedan ponerse de acuerdo en cómo avanzar en esta materia. Bien, Silvia, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para abordar los detalles de la mesa técnica de educación y las propuestas. Ya veremos cómo se materializan entonces en el Congreso. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, Silvia, muchas gracias. Chao. 10 de la